Listo, podemos empezar. Dos minutos. Sí, está bien. Ya está. Mueve tu silla un poquito más hacia la pared. Esa es la posición. Listo. Ya está. Sí, buenas tardes. Sí, se acaba Buenas de tardes. conectar el Muy señor buenas tardes. Santaria. Estamos aquí hoy, 15 de diciembre de 2020, en nuestro curso Lecturas Literarias Hispanoamericanas. Vamos a desarrollar el trabajo que corresponde a esta octava semana. Está presente el alumno Sí, el señor Santaria y el señor Vizcarra. Y ya está presente dos estudiantes, Santaria y Vizcarra, y entonces pues van a participar como corresponde a un curso como este, donde precisamente el concepto de lectura es el concepto esencial del curso, ¿no? Lo que hace un especialista en literatura es ser un gran lector, leer todo tipo de textos de diferentes autores, de diferentes géneros, de diferentes nacionalidades. Es decir, un lector como ustedes lee textos de la literatura peruana, de la literatura quechua peruana también, puede leer literatura francesa, en fin, literatura argentina o literatura norteamericana, ¿no? Lo que queremos desarrollar, reforzar, como decimos aquí, vamos a leer una introducción que nos indica el propósito con el cual hemos preparado, hemos seleccionado algunos textos narrativos, algunos cuentos y también textos críticos sobre la lectura, ¿no? Pero antes quizá de comenzar incluso con esta tarea, sí me gustaría ver qué concepto tienen ustedes de la lectura, qué concepto personal, qué es para ustedes que son estudiantes de literatura, Santaria y Vizcarra, qué es la lectura como actividad, como proceso, como acontecimiento. A ver, el señor Santaria, algunas ideas sobre la lectura en tanto acto, en tanto evento que se produce en el espacio y en el tiempo. ¿Qué diría usted? ¿Cómo abordaría usted este concepto, señor Santaria? Estamos escuchando, o estamos esperando su respuesta. Señor Santaria, hemos planteado, la pregunta es para los dos, pero claro, por razones obvias, primero al señor Santaria y luego al señor Vizcarra, una respuesta personal, pensada en alta voz, acerca de qué cosa significa leer, ¿no? Qué significa practicar la lectura de ciertos textos literarios, pues, narrativos, poéticos,
como hemos hecho la semana pasada, con poemas de diferentes autores, y ahora vamos a entrar a la lectura de textos narrativos y de textos críticos. Pero al margen de esa diversidad de textos, en esencia, ¿en qué consiste el acto de leer? A ver, para ambos alumnos, en ese orden, Santaria y Vizcarra, esa es la pregunta. A ver, quiero escuchar sus opiniones en tanto lectores. ¿Quién contesta? Santaria. Para mí la lectura sería el acto el proceso de comprender y a la vez de analizar el texto para luego hacer algo, para luego dar una opinión crítica de aquello. Muy bien, leer, dice usted, comprender, ¿no? Para luego dar una opinión crítica, para luego escribir algo, correcto, eso es en términos generales, ¿no? Que es una definición esencial, sintética, pero que ciertamente nos acerca a este concepto, pero sin duda podemos también acercarnos, qué es lo que vamos a hacer con estos textos, acercarnos de otra manera o de una manera que complementa esa definición sintética que usted ha hecho. En cuanto al señor Vizcarra, por favor, basándose además en su propia experiencia, porque ustedes son también lectores, ¿no? Lectores expertos en textos literarios, principalmente, poéticos, narrativos, críticos. ¿Cómo definiría la actividad de leer este tipo de textos, señor Vizcarra? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. La lectura viene para mí siendo la principal forma de civilización, luego ya que el hombre buscaba mantener, ¿no?, en la historia sus pensamientos, entonces llegó a la escritura primero, y luego la lectura le permitió una mayor comprensión de estos hechos, ¿no? Pero una lectura, digamos, de textos que no se encajan en ningún género, ni narrativo, ni épico, estos géneros yo creo que vinieron después, ya con un proceso literario, ya creo que ahí entra la literatura, el estudio de la letra para hacer con la lectura y con la escrita propiamente una nueva forma de comprensión, ¿no? La poesía te puede dar otra forma de comprensión diferente a la narrativa, pero ninguna es solo exponerte hechos, ¿no? No es como describir de la RAE o de un diccionario, sino son procesos literarios artísticos. Entonces la lectura viene a ser eso para mí primero, una forma de comprensión, pero que intenta justamente llevar a ese plano metafísico que todos nos preguntamos, ¿no? Las preguntas trascendentales, ¿qué es Dios? ¿Qué es la nada? ¿Qué es el universo? Ello, buscando por medio del lenguaje, la gente empezó a buscarlo, ¿no? A través de la lectura y de los textos, para mantenerlos en la historia, ¿sí? Eso sería. También está conectado el señor Wharton, ¿no? Ya, señor Wharton también está, no sé si él escuchó la pregunta, sí, sobre la lectura, qué es leer, qué es la actividad de la lectura. Sobre todo me gustaría ver la vivencia misma, el hecho mismo de leer, supone una serie de aspectos que han sido mencionados en las clases anteriores, ¿no? Ahora queremos, si es que escuchó la pregunta, el señor Wharton, disculpe, también puede alcanzarnos su idea de qué cosa es la lectura. Sí, buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. ¿Se me escucha, cierto? Sí, sí. Ya, ok. Bueno, la lectura para mí es un acto que implica, bueno, usando estos términos, codificar y decodificar cierta información que viene en un texto, pero ahora también puede ser, algo más audiovisual, ¿cierto? Claro, pero una lectura es
no es más que ese proceso fisiológico, físico, psicológico, es algo que engloba todo eso, ¿no? Ya que cuando uno lee, pues está en contacto con, no solo con los códigos, con la función referencial, ¿no?, del lenguaje, sino también con sus emociones, con sus vivencias, con su pasado. Entonces, en función a eso también uno lee. No solamente lee, pues, lo que hay, ¿no?, en sí mismo, sino se puede leer a sí mismo, se puede leer, reinterpretar, enriquecer su propio conocimiento sobre sí mismo, sobre la realidad. En ese sentido, pues, la lectura es un acto muy importante, ¿no?, para la persona, al menos para alguien que busca una mayor realización de la que puede ofrecer una vida más o menos normal, ¿no?, creo, ¿no? Claro, son experiencias concretas, individuales, subjetivas, realizados por personas de carne y hueso que buscan mediante la lectura verdades acerca de Dios, de la nada, de nosotros mismos, de los otros, de la sociedad en la que vivimos. Son actividades que suponen, como se ha dicho, descifrar ciertos signos, realizar ciertas actividades, ingresar a mundos alternativos, simulacro del mundo real en el que vivimos. Supone todo un proceso bastante complejo, ¿no? Nosotros con esta antología que le estamos proponiendo, intentamos complementar todas esas ideas que ustedes han expuesto ahora, me parece muy bien, y no sé si está presente también la señorita Mita. Sí, está presente. También está presente. Sí. Bueno, me alegra que estén presentes. Entonces vamos a pedir a la señorita Mita que usted, antes de que nosotros, por favor, tengan a la mano, porque vamos a leer y vamos a, justamente a realizar el acto del que estamos hablando, tengan a la vista sus materiales de la 8ª semana de nuestro curso, que es una antología, en este caso de textos narrativos y críticos sobre la lectura, ¿no? Es decir, no solamente vamos a intentar, o no solamente queremos que ustedes definan la literatura, sino que vean a los lectores en acción dentro de un cuento. Esto es como una especie de espejo. Es como que el señor Wharton, la señorita Mita, que el señor Santari, el señor Vizcarra están leyendo determinada obra y alguien, un narrador, desde dentro los está fotografiando, los está representando, y mediante las palabras de un cuento plasma esa experiencia, ese acto de percepción, pero también ese acto de comprensión, de emoción que siente un lector, porque la lectura implica también conocimiento, emoción, profundización en el universo, en algún aspecto, porque los cuentos en general, o los textos narrativos, se refieren a eso, precisamente, a esos mundos plasmados, ¿no? A esos mundos en los cuales hay personajes que están en cierto espacio, en cierto tiempo. Muy bien, entonces señorita Mita, le vamos a pedir a usted, antes de comenzar con los textos mismos, también que complemente sus apreciaciones sobre el concepto mismo, o sobre la lectura como vivencia, cuál es en su caso personal, qué es. Todos ustedes pueden definir este concepto. Acá intentamos una aproximación que complementa eso, ¿no? Muy bien, señorita Mita, la escuchamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Disculpe, es que me acabo de conectar, no estoy muy relacionada con la clase, no sé si me podría dar una introducción más o menos. No, con todo gusto, no sé, lo importante es que usted está aquí y que vamos a leer precisamente, y vamos a leer narraciones en las que los personajes son precisamente seres, claro, seres de ficción, que realizan el acto de leer, ¿no? Entonces eso es lo singular de estos textos, que nos van a acercarnos a personas que están leyendo, ¿no? Que están leyendo. De eso se trata.
el relato, que están leyendo algo. Entonces el cuento habla de quien está leyendo y de la obra que está leyendo, ¿no? Hay textos clásicos, suele llamarse textos metaliterarios. Entonces acá yo he puesto una introducción, pero luego vamos a hacer después de que yo lea esta introducción, haremos otro diálogo a partir de lo que yo he leído, de lo que he leído, lo que he propuesto aquí brevemente, y luego ingresaremos ya a la lectura de estos textos que tienen estas características, y esa lectura será realizada por todos los que están asistiendo y están participando en esta clase con sus aportes, con sus ideas, profundizando el señor Santari, el señor Vizcarra, el señor Wharton, la señorita Mita. Me alegra que estén presentes todos ellos. Bueno, entonces nosotros decimos acá en una introducción breve, con el propósito de reforzar, porque eso es la vida, un constante reforzamiento, con el propósito de reforzar el dominio del concepto de lecturas literarias, ofrecemos a los estudiantes una selección de textos hispanoamericanos, ¿no? En los cuales la historia contada, los personajes, los espacios y los análisis críticos giran alrededor del mundo de la literatura, es decir, el universo de los creadores, libros, lectores, temas, problemas, conflictos, deseos, recorridos, cambios que se producen en el espacio ficcional del arte literario. De ese modo, el lector realizará un viaje por los territorios verbales que les proponen aventuras vinculadas con el placer de leer, ¿no? Como tarea de selección y de aporte, cada alumno ubicará un texto con características como las indicadas y lo subirá para que el profesor y los alumnos nos beneficiemos con este trabajo de selección. En eso consistirá, diríamos, el examen parcial en este curso, en este trabajo, en esta búsqueda que ustedes van a hacer, esta selección de un texto que van a escoger y que luego van a analizar y van a subir y compartir con el profesor y con sus demás compañeros, y ahí habrá también una participación oral, ¿ya? Muy bien, entonces les pregunto a los 4 estudiantes, ¿han leído por casualidad ustedes al escritor, el cuento El tiempo recobrado del escritor peruano Rodolfo Inostroza? ¿Alguno de ustedes recuerda haber leído este texto? Señorita Mita, ¿usted ha leído este cuento El tiempo recobrado? No he tenido todavía la oportunidad de... Ya, correcto. Señor Santaria, ¿usted? Tampoco, profesor. No ha leído. Señor Vizcarra. No, profesor. El señor Wharton. No, tampoco. Ya, perfecto. Me parece muy bien, porque entonces esto hace más interesante el trabajo. Ahora, les quería hacer otra pregunta en ese mismo sentido. Ya la pregunta no es el tiempo recobrado, texto que leeremos a condición, pero antes de eso, como un elemento que creo que puede hacer que ustedes se interesen más en este relato y les, les permita aprender, reforzar su experiencia, su vivencia de la lectura, les preguntaré, y me preguntaré yo también a mí mismo, ¿no? No solamente yo debo preguntar, sino preguntar a mí mismo también. La pregunta entonces me involucra a mí también. Hemos leído, pues estoy haciendo la pregunta en primera persona, hemos leído los libros que forman parte de la obra máxima de Marcel Proust, En búsqueda del tiempo perdido. Hemos leído, son varios volúmenes, estas historias que recrea y publica Marcel Proust, uno de los grandes narradores del siglo XX. Han leído en su totalidad toda la colección de estos tomos de En búsqueda del tiempo perdido, o alguna parte. Han leído algo de Marcel Proust. La pregunta también me involucra a mí y yo responderé.
A ver, ¿qué dice Mitak? ¿Ha leído a Proust? Todavía no, profesor. Todavía no, correcto. Luego, Santaria, ¿ha leído a Proust? No, profesor. Vizcarra. Yo voy en el tomo 2, en la parte final del tomo 2, estoy a punto de empezar el tomo 3. Usted sí ya... No sabía que eran 8, en su material dice que son 8, pero yo tengo 7. Usted tiene 7. Bueno, no sé. Bueno, usted sí, en ese sentido, señor Vizcarra, sí ha leído, ¿no? Gran parte ya de la colección. Y luego el señor Wharton. Bueno, yo he leído la 1, en busca del tiempo perdido, que se corresponde por el camino de Swan. Solamente ese, nada más. Sí. Ya, ese es mi caso también. Yo solo he leído esa primera parte, ¿no? Pues digo, de esto hace muchos años, me pareció abrumador. Bueno, y entonces yo también me encuentro y ustedes también, nos encontramos ahora, bueno, uno más, uno menos, nos encontramos con este relato que ha creado, que ha compartido con sus lectores el escritor peruano, el poeta, también cuentista, don Rodolfo Inostroza, de la promoción de los años 60, ¿no? Don Rodolfo Inostroza, la promoción de Marco Martos, Harry Belavan, ¿no? Es decir, es un autor a quien incluso tuve el honor de estar con él en una presentación acerca de Ribeiro, ¿no? Estuvo él y otro autor y yo también allí participando en estas sesiones realizadas en la Casa de la Literatura. Allí lo vi, la única vez que tuve oportunidad de estar cerca de él, de estar en esa mesa planteando cada uno de nosotros nuestras ideas acerca de Ribeiro. Bueno, en el caso de ellos habían sido amigos de Ribeiro, habían estado, el otro era Calderón Fajardo, ambos conocían a Ribeiro personalmente, lo habían leído, por supuesto, mejor que yo sin duda, y bueno, entonces hablaron sobre todo de ese aspecto. En cambio yo hablé más bien, mi exposición se refirió acerca de un libro mío publicado en aquellos años acerca del mundo de la literatura tal como lo veía Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Una exposición que compartí con estos dos escritores. Bien, entonces aquí vamos a leer en equipo, todos, pero vamos a comenzar, entonces el cuento se llama El tiempo recobrado, ¿ya? Y como aquí el señor Vizcarra, el señor Wharton, creo que no sé, el señor Santaria, la señorita Mitak creo que dijo que no había leído, bueno, yo leí solo el primer tomo, todos estamos ahora en condición de lectores y vamos a leer. A ver que comience el señor Santaria, por favor, señor Santaria, usted que es uno de nuestros expertos en Proust, o dijo que no había leído, no me acuerdo bien. No, profesor, no había leído. Ya, entonces vamos a pedirle al señor Vizcarra y al señor Cuarto van a ser nuestro punto de apoyo, van a ser nuestros guías, ¿ya? Señor Vizcarra, usted que conoce, que ha leído creo que gran parte de la colección, usted va a ser ahora de lector de este relato, cuyo protagonista es un lector, es una especie de relato espejo, ¿no? Y seguramente ahí se puede usted reflejar y comparar con este personaje. Lo escuchamos, señor Vizcarra. Trate usted de leer y seguramente usted ha estudiado francés. ¿Está estudiando? Sí, profesor. Ah, qué bueno, caramba. Por la pandemia. Muy bien, muy bien. Oiga, hemos encontrado al personaje perfecto que es usted. Felicitaciones, realmente es un privilegio. Yo también en mis tiempos estudiante estudié francés, recuerdo algunas expresiones, por cierto, como no he practicado. Mi propósito era irme a París, ¿no? Bueno, no pude ir en condición de, digamos, de estudiante en una universidad, ya fui a París de muchos años después, estaba ahí ya más por motivos turísticos, porque claro, es una experiencia
extraordinaria, ¿no? Pero usted ha leído a Proust, está estudiando francés, lo felicito, lo admiro, lo envidio, pero no tengo tiempo yo ahora de leer o de volver al francés, me gustaría, porque es un idioma maravilloso, y entonces usted pues es el lector predilecto que nos va a permitir conocer este relato, que creo que usted tampoco no lo había leído. Bien, comenzamos, señor Vizcarra, lo escuchamos. Muchas gracias, profesor. Ahí empieza. Rodolfo ilustró el tiempo recobrado. Cuando Vladimiro Rendón supo que iba a abandonar París, tal vez para siempre, luego de 15 años No de corre, residencia. está corriendo demasiado. Trate usted de ir a un poco de menor velocidad para recrear mejor, interprete usted el texto, no se trata de correr, sino de recrearlo lo mejor posible. Lea usted bien, pues solo baje un poquito el ritmo, la velocidad de la lectura. Ya, seguimos. Está bien, profesor. Si quiere, comience nuevo. Cuando Vladimiro Rendón supo que iba a abandonar París, tal vez para siempre, luego de 15 años de residencia, lo primero que hizo fue comprarse los 8 tomos de En busca del tiempo perdido en una librería de Rue Monsieur Le Monsieur Le Prince. Las palabras en francés las diré en español. Por eso Bueno, como usted guste, ahí no podemos bromear un poco porque yo algo recuerdo, Monsieur Le Prince. Ahí, así que para sacarle, como estoy envidioso que usted está estudiando, tengo que vengarme de alguna manera, ¿no? Hay que tomarlo por el lado lúdico. Bueno, continúe usted, Monsieur Vizcarra, dirían los franceses. Así pronunciarían su apellido, probablemente casi todas las palabras son agudas en el francés, ¿correcto? Siga usted, por favor, señor. Monsieur Vizcarra. Ya. Merci. Nunca había querido leer la famosa saga proustiana, a pesar de su dominio del francés, porque le parecía fine secular y decadente. Ya, ahí nos detenemos. Ahí se detiene un minuto, por favor. ¿Qué significa fine secular? Fine secular significa del fin del siglo. El fin del siglo, correcto. Gracias. Gracias, el lector predilecto de Proust. Muy bien. Siga usted. A él le traían cosas más modernas, más vitales e incluso experimentales, y tenía sólidos prejuicios contra Proust y las exquisiteces de la burguesía francesa. Sin embargo, como un último acto de homenaje al país que lo había cobijado durante tan largos años, decidió arrimarse esta pila de ladrillos para que le hiciera compañía en su largo viaje. Siga usted, usted es el lector hoy día, usted es el protagónico hoy día. Usted es el Vladimiro Rendón en realidad. Ya, siga usted. Así parece. Antes de partir de París, le entró con alguna timidez al primer tomo, por el camino de Swann, y se encontró con que las frases eran tan largas, llenas de tantos escollos, incisos y vericuetos, que tenía que releerlas una y otra vez para que no se le escaparan sujetos y verbos ocultos en algún repliegue de la frase. Pero cuando alcanzó a leerse las 50 primeras páginas, tuvo su primera recompensa. «Bravo, Vladimiro», se dijo. «Ninguno de tus amigos sudamericanos hubiera podido leer esto sin un diccionario a la mano. O sea que tu francés es mejor de lo que tú mismo creías». Con esta entusiasta constatación, emprendió el camino de Bruselas, en cuyo aeropuerto tenía que tomar su vuelo a Nueva York. Muy bien, ¿ve? Entonces la lectura es un vuelo también, ¿no? Que estamos volando nosotros, todos nosotros somos esta tarde, en este horario, todos somos Vladimiro Rendón, que estamos siendo seguidos por este narrador omnisciente, pero todos hemos mutado, ya no somos los personajes reales, los seres reales, sino todos somos, incluida la señorita Mittag, todos hemos sufrido un proceso de metamorfosis y todos somos ahora, personajes, todos somos Vladimiro Rendón y estamos siendo vistos, oídos, representados por este narrador omnisciente creado por
don Rodolfo Inestrosa. Continúe, Monsieur Vizcarra. Max no conocía a nadie en esa ciudad y su vuelo se había retrasado hasta el día siguiente. De modo que se pasó largas horas de cervecería en cervecería, tomando Goethe con sabor a cerezas, con sabor a mandarina y a pimienta y leyendo. Cada vez más fascinado, el desventurado, predestinado, pesimista, asténico, inevitable romance de Swann con Odette, y trabó relación con la fauna que Proust iría a pasear, de volumen en volumen, entreviendo por primera vez la silueta perfilada, insolente y fofa del barón de Charlus. Correcto, señor Vizcarra. Ahí nomás se detiene. Dígame, usted que ha leído Proust, ¿podría confirmar estas apreciaciones que nos da el narrador acerca de lo que está descubriendo Vladimiro Rendón? Claro, profesor, Odette es la mujer que luego le juega bastante bien y mal a Swann, ¿no? Y que le dice que ella a veces, primero Swann sufre de amor por ella, pero él sabe que ella le es infiel, digamos, en cierta manera. Pero ella también tiene una relación, como la narra Proust, ella es bastante buena con él, digamos, a veces, pero puede ser la idea del personaje, ¿no? De Swann. En realidad también pasa que Swann es un caballero de ahí y tiene su hija y tiene su hijo, y entonces por ahí van yendo, ¿no? Van viendo Odette. Son varios personajes. Sí. Pero sí, Odette son muchos personajes, ¿no? Acá se menciona también, dice el insolente fofa del barón de Charlus. ¿A quién se refiere? No, a él sí ya no lo recuerdo. Ya, no lo recuerda, correcto, ya. Pero sí, gracias. Gracias, señor Vizcarra. Realmente sus apreciaciones nos permiten recordar, o por lo menos una aproximación a este romance, ¿no? Inevitable romance, predestinado, pesimista, asténico. Y yo no... ¿qué se debe entender por asténico, señor Wharton? ¿Usted conoce este término? ¿O vomita? Recuerdo la palabra neurastenia en un poema de Magda Portal, que significa qué maravilla. Flacidez, desgana, depresión, más o menos. Ya. Pero no recuerdo asténico, ¿no? Pues yo, francamente, no tengo en este momento un diccionario a la mano, no le podría decir, ¿no? Pero bueno, el contexto nos hace pensar que asténico es algo negativo, como decir neurótico, algo así, alude a algo psicológico, ¿no? El desventurado, predestinado, pesimista, asténico, inevitable romance de Swann con Odette. Pero quizá el señor Vizcarra puede quizá hacer un alcance sobre el propio término asténico, señor Vizcarra, esta caracterización del romance, y se trabó ¿no? Es un mal del cuerpo, cuando te sientes un poco mal del cuerpo, mal estado físico, y claro que, justo como le digo, no, Swann paraba pensando en Odette, si le era infiel o no, y de eso se trata bastante de la primera parte de la obra. La obra, correcto, pero hay un énfasis. Creo que, el tomo 1 en realidad sí tiene dos partes. Correcto. Y claro, algunas ediciones lo venden separado como 2 tomos, pero el primer tomo es un solo libro que tiene 2 partes. Entonces, libro que tiene 2 partes, ¿no? Son datos importantísimos que usted nos está proporcionando en este viaje que estamos nosotros realizando, pero con la identidad de Vladimiro Rendón, ¿no? Y hemos tenido el privilegio de que un narrador nos haya alcanzado con su omnisciencia y nos esté siguiendo. Ahora estamos en Nueva York, señor Vizcarra. Disculpen la pregunta, ¿alguno de ustedes ha estado en Nueva York? Yo al menos no, profesor. Ya, yo tampoco. Bueno, no hemos estado, pero ya estamos ahora en Nueva York. Gracias a la magia de la literatura, ya estamos en Nueva York, así que por favor
todos somos, y ya nos va a contar este narrador, qué pasa con este señor lector, don Vladimiro Rendón, y el señor Vizcarra, que es nuestro lector, el lector especializado. Él nos va a ver qué ocurre en Nueva York con este lector. Siga usted, señor Vizcarra, siga usted, por favor. Claro, profesor, un simple lector que soy. Cuando llegó a Nueva York ya estaba a mitad a la sombra de Las muchachas en flor, y todo lo que le interesaba era seguir adelante con Marcel, Albertine y el grupito de Balbec, que los excitaban prodigiosamente, y no concurrir a esas cenas, museos y conciertos que solo lograban distraerlo de su fascinante lectura. Hacía un calor endemoniado y Vladimiro se pasaba el día en el techo viviendo en Brooklyn en shorts, con un paquete de cerveza Budweiser helada, leyendo su novela bajo un sol. Ya abordaba Sodoma y Gomorra. Ya, nos detenemos ahí, y ahí nos detenemos, y entonces le pedimos su confirmación. Usted también algunos recuerdos quiere agregar o quiere quizá recordar, evocar. Efectivamente, es un párrafo maravilloso realmente, ¿no? Referido al el personaje de Vladimiro en su calidad de lector que está siguiendo, estaba a la mitad, dice, a la sombra de Las muchachas en flor, ¿no? Bueno, ¿qué nos puede decir sobre esta parte de la obra de Proust? Justamente el tomo 2 es uno de los más gordos, al menos, que yo lo tengo en una edición así. Bueno, claro, lo estoy terminando, me faltan unas 100 hojas. Ya. Y Albertine es una mujer que, o sea, al parecer es importante en este tomo porque suena en otros tomos, pero yo la he visto recién aparecer en las últimas 200 hojas, digamos. Ya. Al principio habla un poco de Bergot y de otras formas, o sea, ahora sí no es el mismo Swann, siempre es otro señor el que habla. Y es interesante, ¿no? Balbec reconozco Balbec porque a cada rato dice. Y de ahí que Sodoma y Gomorra lo tengo ahí, y que es delgado, ¿no? Y hasta ahí creo que, como todavía solo he leído hasta a la sombra de la muchacha en flor, acá lo tengo, ¿no? Justo ahorita en mis manos, ya que sonaba el tema, pero eso nada más le podría comentar. Sí, está muy bien, muy bien. En general, hasta donde ha leído, ¿qué le parece el relato? Bastante rico en realidad, porque Proust como acá lo resume y nos troza en oraciones largas, creo que dice acá. Sí. Claro, dice, según el diccionario, 50 primeras páginas, claro, dice que las frases eran tan largas, llenas de escolios, ¿no? Y claro, no, esto es bastante profundo, o sea, en frases largas da una profundidad así atroz, ¿no? Es bastante, o sea, no lo puedes leer así de manera larga, tú gozas, si lo lees así gozando, puedes llevarlo, ¿no? Yo lo compré de segunda y tiene rayado mi libro, tiene subrayada, y casualmente esas subrayadas son de frases que también son interesantes, ¿no? Entonces me ayuda en parte esa. Claro, o sea que usted ha comprado la versión en francés. Claro que en francés. Claro, su idioma original. Claro, como Vladimiro Rendón, ¿no? Pues yo digo, claro, usted está leyendo a Proust en su idioma original. En cambio, yo cuando lo leí hace muchos años, lo leí en el español, que no es igual, pues una tradición, en realidad es la versión del traductor, ¿no? Que se aproxima, pero no es la experiencia de leer a Proust en francés como lo está haciendo Vladimiro, ¿no? Y además es interesante en el relato este comentario que hace el narrador, ¿no? No solamente sobre el contenido de la obra, sino también sobre las propias sensaciones, el estado de ánimo del lector, ¿no? Dice, poniéndose en el lugar de él, porque es un narrador omnisciente, dice, hacía un calor endemoniado y Vladimiro se pasaba el día en el techo de su vivienda en Brooklyn, en Shore, como muy bien ha leído el señor Vizcarra, ¿no? Con un paquete de cervezas Budweiser helada
caray, ya provoca, leyendo su novela Bajo un parasol, ya abordaba Sodoma y Gomorra, ¿no? Qué maravilla, dice, ya abordaba, anuncia. Estamos frente a un narrador que nos hace, pues, realmente... Sí, ¿cómo no? ¿Puedo intervenir? Disculpe. El señor Wharton quiere Que sí intervenir. puedo intervenir. Quiere intervenir. Por Está pidiendo la supuesto, por palabra, supuesto, señor. todos pueden intervenir. Sí. Ya. Sí, claro. Sí, el texto, me doy cuenta que hace, en un párrafo, hace una comparación, porque el texto, al menos por el camino de Swan, alude mucho a las sensaciones, ¿no? Ajá. Y acá hace lo mismo, cuando dice estaba tomando cerveza con sabor a cerezas, con sabor a mandarina y a pimienta, ¿no? Claro. Y luego también recuerdo que Swan era un aristócrata, ¿cierto? Que hacía vida de, como se le llama, dandy, ¿no? Iba a museos, conciertos y cenas, justamente lo que él está dejando de hacer para leer, ¿no? Claro. Eso es algo demasiado curioso. Y aparte, por último, está que hace algo recontra anti-aristocrático, ¿no? Como beber cerveza, ¿no? Budweiser, o sea, Swan es alguien recontra refinado. Entonces, claro, ese contraste también llama mucho la atención, ¿no? Y es muy curioso y bueno. muy interesante. Sí. Muy interesante. ¿Quién es el que ha hecho la El opinión? señor El señor Wharton. Muy bien, señor Wharton. Wharton. Muy buen aporte. Entonces, maravilloso. Ya abordaba Sodoma y Gomorra. Seguimos entonces en el viaje. El señor Vizcarra nos puede seguir acompañando como lector, ¿no? Pero los comentarios, pues, están abiertos a todos. Lo que pasa es que yo también me entusiasmo, pero en realidad ustedes son los protagónicos hoy día, ¿no? Y para hacer un paréntesis, quiero darles una información acerca precisamente de los escritores y lectores, ¿no? Y con un paréntesis en esta lectura grata, espero que podamos acompañar esta lectura con una, no sé, con una cerveza, en fin, o con alguna otra bebida, ¿no? Quería decirles que, bueno, esta semana hemos tenido buenas noticias en el campo de la literatura. Ayer, lunes 14, estuve yo en la sesión final del concurso Premio Copé del Cuento, convocado por Petro Perú, ¿no? Y el ganador, con un relato que se llama Con el dedo en el disparador, es el señor Miguel Ruiz Efio. No sé si ustedes lo conocen. Él es sanmarquino. Creo que ahí en su currículum menciona que estudió administración. Probablemente haya estudiado también literatura, ¿no? Sí, entonces él también debe haber sido un buen lector, seguramente como el señor Vizcarra, también domina el francés, probablemente haya viajado a Francia, qué sé yo, ¿no? Y él ha ganado el premio Copé de Oro en esta versión 2020, en la que yo he participado como miembro del jurado, no representando a San Marcos, que también lo he hecho en otras oportunidades, sino en este caso representando a la Academia Peruana de la Lengua, a la cual pertenezco yo como miembro de número. Esa es una primera buena noticia. Y quiero decirles que además en este gran concurso literario también ha estado presente Cristian Helguera, también creo con una mención honrosa. Él sí, creo recordar que ha sido mi alumno ya hace años, ¿no? Lo recuerdo también como un lector apasionado, lúcido, como ustedes, y me alegra por Cristian Helguera. Luego, también el profesor Jorge Valenzuela, que ustedes seguramente conocen, también ha ganado. Él ha sido en otras oportunidades miembro del jurado, así como yo lo he sido también en varias ocasiones, ¿no? Pero en esta vez parece que él se animó a presentar algún texto. Él es un consagrado narrador y ya está también en la lista de los que han alcanzado la condición de finalistas en este importante concurso literario. No sé si ustedes habrán participado, pero quería darles esa buena noticia. Y luego,
Bueno, eso ha sido el premio Copé, pero luego otro sanmarquino ha ganado un importante premio en España, me parece. Voy a tratar de ubicar aquí, me pasa que ese alcance lo di en el otro curso, pero por favor comparto con ustedes esta noticia. Aquí debo tener el dato. Sí, también quiero informarles a ustedes, con alegría por cierto, que un exalumno de literatura, es decir, de la misma escuela a la cual ustedes pertenecen, el señor Cristian Walter Lindo Pablo, repito, Cristian Walter Lindo Pablo, ha ganado el premio Federico García Lorca 2020 en la modalidad narrativa, ¿no? Con un trabajo que se llama Yauría, con Y, ¿no? Yauría, con Y y tilde por el hiato en la última sílaba, ¿no? Bueno, él ha ganado un premio, nos ha llegado esta información a través de internet y bueno, lo felicitamos. Aquí no me parece que no lo conozco, pero sí quería darles estas buenas noticias a ustedes para que vean que, bueno, como ahora lo estamos comprobando, el mundo de la literatura es fascinante y tiene también satisfacciones. No todo es sacrificio, o en todo caso el sacrificio de leer, de releer, de escribir, de reescribir, tiene sus recompensas en estos concursos en los cuales también ustedes pueden participar. Por lo que sé, hasta donde alcanza mi información, el primer premio, el señor Ruiz Zefio va a recibir una suma, ¿no? Una suma de más o menos 35.000 soles, imagínense ustedes, por un cuento. Miren si esto no es un premio y un estímulo para leer a todos los grandes escritores, entre ellos, por ejemplo, Proust. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora, no? No estamos reflexionando acerca de la lectura, que también lo hemos hecho ahora, y no estamos disfrutando como lectores, con la participación de todos, estamos disfrutando de lo que significa leer a Proust. Y hemos tenido la suerte, la fortuna, que el señor Vizcarra, el señor Wharton, en fin, y todos pues se hayan identificado con Vladimiro Rendón, que es el protagonista en tanto es el lector de las historias que Marcel Proust publicó en la literatura francesa del siglo XX, que se han convertido en obras canónicas de la literatura occidental. Por lo menos han sido traducidas estas historias a diferentes volúmenes, a diferentes idiomas. Probablemente haya películas, hay muchísima información crítica acerca de esta obra, ¿no? De modo que esto es una experiencia importante. Bien, entonces estamos, dice, ya abordaba Sodoma y Gomorra. Señor Vizcarra, ¿puede usted seguir leyendo? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. ¿Será usted también compensado con alguna bonificación, por supuesto, como corresponde? Siga usted, más usted es un director ya reconocido. Siga usted. En San Diego lo esperaba una vieja amante, Caray. a la que no había visto desde hace muchos años, y ambos tenían algunas ilusiones por su reencuentro, pero ni el uno ni el otro había contado con la maldita novela que, desde el primer momento, se interpuso entre ellos, haciendo imposible cualquier intimidad. Después de las primeras efusiones, a la hora del desayuno, Vladi tomó su novela y continuó, impertérrito, a explorar en el turbulento mundo del barón de Charlus y de los rapaces y guachafos Berturín. Su pasaje por San Diego fue una sola e interminable pelea entre las imperiosas solicitaciones de la chica y el devorador torbellino de la lectura, de la que salió victoriosa esta última. Vladi partió hacia México. Ya nos detenemos ahí. Comentarios, señores lectores. A ver, quiero verlos. A ver, Vladi, todos somos Vladi. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué les parece el cuento? ¿Qué les parece Vladi? ¿Qué les parecen las imágenes que nos da de
de los personajes, de las situaciones, de los sentimientos de estos integrantes de las historias creadas por Marcel Proust. ¿Comentarios? Sí, profesor. Me estoy dando cuenta que el autor, el narrador, está que hace un paralelo, ¿no? Ajá. Entre su recorrido con la obra. Claro. Y también con la vida del mismo Proust, porque se sabe que Proust en los últimos años estuvo escribiendo como loco, aislado en un cuarto, solo, recordando todo su pasado para escribirlo, ¿no? Y claro. En ese sentido, pues es un lector extremo, ¿no? Bien fanático, bien íntegro. Ajá. Y en este párrafo podemos ver esas mismas cualidades en el narrador que propone Rodolfo Nostroza, ¿no? Claro, eso sí, eso es lo que se señala el señor Cuarto, que es algo muy importante. Y Nostroza nos está dando la imagen de un lector apasionado, de un lector vital, porque como bien dice el señor Wharton, hay una tipología de lectores, ¿no? ¿Usted se identifica también con este lector, señor Wharton? ¿Usted como lector también vive así intensamente la lectura de las historias? ¿Qué nos puede decir sobre esta, su experiencia personal? ¿Usted es como Vladi Rendón? Bueno, yo por el momento es un poco, creo que voy hacia ese camino, porque varias veces, bueno, me he ganado, digamos que he dejado de ir a cosas, a fiestas, digamos así, por solamente leer. Pero últimamente, bueno, pero a veces soy más de, digamos, pensar que de leer, por eso que tengo esa pelea interna. No quiero pensar tanto y más quiero leer, porque sé que si leo, pues gano mucho más que pensar. No sé, esa relación también es un poco problemática. Claro, entre el pensamiento y las historias, pero no hay contradicción, hay complementación. A usted le gusta leer para pensar, ¿correcto? Usted es lo que está afirmando. Pero supongo que también le gusta leer para encontrarse con historias como las de Proust o, en fin, cualquier otro novelista, ¿no? Debo entender eso, que usted disfruta también de la lectura de cuentos y de novelas, o prefiere... Claro, sí, yo disfruto mucho, como usted dice, ¿no? de un buen cuento, de un buen poema, pero como le dije al principio del curso, tengo ciertos problemas a veces como que tiendo a leer más por conocer que por el placer mismo. Justamente me estoy reencontrando más con el placer de la literatura, que por eso que estoy en eso, ¿no? En ese tránsito, o digamos, en esa fluidez, porque para mí son importantes ambas cosas, ¿no? Claro. Leer lo placentero, pero también la parte reflexiva, pero como que me desvíe más hacia la reflexión y eso como que no, creo que no está bien. Correcto, sí, eso es cierto, ¿no? La literatura implica trabajo, implica creatividad, implica imaginación, flujo de ideas, como usted bien señala. En ese sentido, ¿qué libro que está leyendo ahora o que leí últimamente pues ha respondido a esas expectativas que usted tiene como lector? Algo que nos pueda también recomendar ahora, y de manera que cualquiera de nosotros se pueda... Pues, a mí me pasa así, seguro a ustedes, ¿no? Para contarles una experiencia personal y que la comparto con ustedes, y es algo que comento, ya he comentado muchas oportunidades, pero hace 3 años, no, sí, pues 3 años, en 2017, estamos hablando entonces de esta década. El 2017 vino a Lima un escritor del cual yo no había oído hablar. Este escritor es cubano y se llama Rodolfo Padura. No, perdón, Leonardo Padura, ya estoy cambiando los nombres, Leonardo Padura. ¿Alguno de ustedes ha leído algo de ese escritor? Yo no, profesor. No han leído, ¿no? Muy bien. ¿Alguien ha leído en el grupo? Señor Wharton, ¿usted ha leído? No, la verdad que ya. No, es la primera vez que lo escucho. Bueno, ya, entonces, qué bueno. Señorita Mitak, ¿usted lo ha leído algo de Leonardo Padura?
profesor. Ya, muy bien. Entonces, bueno, ocurrió eso, ¿no? Que él vino con motivo de la Feria Internacional de ese año 2017, que era presencial, ¿no? Es decir, que todos acudíamos al campus o al este local que queda en la avenida San Felipe, en condición de escritores, lectores, aficionados, integrantes del mundo de la literatura, porque eso es una feria, ¿no? Es un lugar donde hay este encuentro de críticos literarios, novelistas, poetas, ensayistas también. Bueno, él vino para para presentarse, para participar, porque resulta que Leonardo Padura, a quien yo francamente no había leído nada de él, y el profesor Agustín Prado, colega de San Marcos, a quien ustedes deben conocer, me invitó, me dijo: Antonio, viene Leonardo Padura, y bueno, San Marcos le va a hacer un homenaje, ¿no? Esa fue la situación de la que me dijo: San Marcos le va a hacer un homenaje y queremos que participes, te estoy invitando, yo soy uno de los organizadores. Entonces yo le confesé, ¿no? Le dije: mira, mi querido amigo, gracias por la invitación, porque antes habíamos organizado los dos un congreso sobre García Márquez, nada menos, pero eso había sido antes, el 2007. Bueno, entonces le digo: mira, yo no he leído, digamos, ninguna novela, ¿no? Y ya Leonardo Padura a estas alturas ya ha publicado por lo menos unas 10 novelas, pero la que había llamado intensamente la atención y que ha generado un fenómeno de proliferación de lectores de esta novela de Leonardo Padura, la novela que lo ha consagrado como una de las estrellas de la novelística actual, es una novela que tiene un nombre curioso. Pueden anotar allí, el autor del cual estamos hablando es Leonardo Padura. Y la obra, digamos, que ha encandilado a los lectores, se llama El hombre que amaba a los perros. Así se tiene ese nombre insólito, ¿no? El hombre que amaba a los perros. Que dicho así en esos términos, pues bueno, es un título, vamos a decir, ambiguo, no me dice mucho, ¿no? Bueno, el título siempre dirá poco o sugerirá algo, pero ¿qué puedo pensar? ¿Quién será? Claro, es decir, el título está planteado en forma de enigma. Entonces, este título invita al lector a tratar de descubrir mediante la lectura quién es este hombre que amaba a los perros. Entonces, bueno, lo cierto es que yo no había leído, por ejemplo, esa novela, y luego me enteré que esa novela tiene como 700 páginas, imagínese usted, y este homenaje era muy próximo, pero yo hubiera querido, pues, entonces, felizmente, este colega me dio la solución, me dijo: mira, ¿y no has leído una novela de él? Claro, es difícil que prepares una ponencia, pero me dice: mira, Leonardo Padura, me dice, además de novelista, de haber publicado novelas muy bien consideradas, ¿no?, dentro de la literatura del siglo XXI, también había escrito en el pasado, ¿no?, en 1984, calculo ustedes hace varias décadas atrás, había publicado un libro nada menos que sobre el Inca Garcilaso de la Vega, un clásico de las letras peruanas e hispanoamericanas, ¿no? Imaginen ustedes un libro que se llama El Inca Garcilaso con la espada y con la pluma, y es un libro de crítica literaria, reflexivo también, y me dice: bueno, entonces quizá yo tengo ese libro, te puedo proporcionar una copia, tú lees ese libro y haces una ponencia acerca de este trabajo crítico de Padura, que igual que Vargas Llosa escribe novelas, pero también escribe libros de ensayo, ¿no? Bueno, yo acepté el reto, dije: muy bien, dame el libro, lo leo y algo voy a preparar, porque digamos que soy el Inca Garcilaso, sí conozco, no soy un especialista, pero conozco, lo he leído, he publicado algunos artículos, claro, breves, ¿no? Pero, en fin, me es más familiar. Entonces acepté el reto y efectivamente leí el libro, me fascinó esta faceta de ensayista que también tiene Leonardo Padura,
y bueno, con todos estos ingredientes pude elaborar una ponencia que alude a este libro que pocos conocían en Lima, porque había sido publicado en Cuba el año 1984, imaginen ustedes hace cuántos años, ¿no? Bueno, no lo habían vuelto a editar, porque probablemente sospecho, ¿no? Que podría haber sido una tesis universitaria, porque él también estudió literatura en Cuba. Es un hombre ya mayor, he tenido oportunidad de conversar con él, porque en ese homenaje leí la ponencia y él realmente pero es que es un hombre parco, bueno, se entusiasmó, me felicitó, nos tomamos una foto, para mí fue algo maravilloso, ¿no? Es compartir esta experiencia de lector súbito de pronto, no de una obra novelística, sino de una obra crítica. Bueno, pero él se entusiasmó, y entonces incluso a partir de ese entusiasmo creo que se conversó de la posibilidad de que San Marcos volviera a editar ese libro de Padura sobre el Inca García. Esto no se ha cumplido, pero en todo caso para mí fue una gran oportunidad, y ya luego, o casi inmediatamente, leí algunas obras de Leonardo Padura, y claro, me di el tiempo de leer completa esta novela, El hombre que amaba a los perros. Ahora no le voy a decir de qué trata la novela, quizá lo hagamos en la próxima clase, pero sí quiero decirles que quedé fascinado con esta historia, ¿no? Mire, entonces anoten ustedes, este autor, Leonardo Padura, con esta obra, pues tiene varias novelas policiales. He leído, por ejemplo, una novela que se llama Adiós Hemingway, ¿no? Es decir, él como ustedes, es un lector voraz, y claro, los cubanos están tan cerca de Estados Unidos, y el señor Leonardo Padura seguramente incluso domina el inglés, y quizá también, como el señor Vicarra, el francés. Es un hombre culto. He tenido oportunidad de verlo el año pasado, hemos estado en el sur de España. Bueno, no es un hombre muy amigable, pero en fin, hemos cambiado algunas impresiones. Yo le envié, porque publiqué un artículo sobre él, y luego incluso he publicado un pequeño folleto, se publicó en Europa el año pasado también, creo, ¿sí? El 2019, así que mire cómo salió todo esto, y les he contado esta historia de un lector que tuvo esa fortuna de preparar una ponencia, de leer a Padura como ensayista, no como revista, y de preparar una ponencia que ha sido publicada, ¿no? Ha sido publicada en forma de... Está en uno de mis libros, y está también como un folleto, ¿sí? Con los textos que he preparado acerca del Inca Garcilaso, ¿no? Y ahí incluyo mis comentarios, mis apreciaciones acerca de esa faceta ensayística que tiene Leonardo Padura. Así que anoten, tengan en cuenta que ustedes son expertos, deben ser expertos. Mi recomendación como profesor de ustedes es que se especialicen ustedes, ¿no? En ciertas, por ejemplo, literatura peruana. Bueno, cada literatura es tan grande que es imposible que uno pueda abarcarlo todo, pero sí, escojan ciertos autores de su agrado en la literatura peruana, en la literatura hispanoamericana, en la literatura española, bueno, y en otras literaturas también, como ahora, por ejemplo, que gracias al señor Vizcarra, a todos ustedes, estamos disfrutando, aunque sea a través de la piel y de la mente de Vladimiro Rendón, estamos acercándonos al mundo de Proust, y pues aún con las circunstancias en que nos encontramos ahora, voy a buscar en las librerías algún tomo, por lo menos, traducido al español, porque es imposible que pueda hacerlo en francés. No soy Vladimiro Rendón, aunque hoy día sí soy Vladimiro Rendón, y hoy día sí sé el francés perfectamente. Bueno, hemos dejado a Vladi, que partió hacia México. Señor Wharton, ¿tendría la amabilidad usted de
asumir la función del lector. A partir de este momento, mi agradecimiento al señor Vizcarra, mi reconocimiento, mis felicitaciones a todo el grupo, pues yo estoy disfrutando con este texto, todos estamos viviendo con este lector, todos somos Vladimiro Rendón y hemos tenido la suerte de convertirnos en protagonista de este cuento de Inostroza, que alude a la condición del lector de Vladimir Rendón, de gran lector en francés de las novelas de En búsqueda del tiempo perdido. ¿Puede ser, señor Wharton? ¿Puede continuar? Sí, sí, claro. Muchas gracias. Profesor, Con sí. la venia del señor Vizcarra, por favor. Muy amable. Sí, Seguimos. justo hablando Sí, antes de no, empezar, diga, que si quieren intervenir en este momento, por favor, sí, intervenciones. Es que es, cuando leo el texto de Rodolfo Nostroza, es un poco difícil dejar de imaginar su voz en voz alta, su voz aguardientosa. Ah. No sé si se recuerda. Siempre ahí. Bueno, entonces continúo. Ya. A ver, en San Diego lo esperaba una vieja amante. A la que, no, esa ya se leyó. Sí, Perdón. ya. Está, Vladi partió hacia México. Ahí estamos. A partir de ahí Sí. continúe. Allí tuvo todo un mes para dedicarlo a su novela. En una reunión conoció a Roberta, cuyo conocimiento del mundo prustiano le impresionó más que su marchita belleza. Con ella vivió una semana de loca exaltación, citando a cada paso a Saint-Lô, a Estée, a Bergot, a Gilbert, a Aurélien de Guermentes, a Vinteuil, claro, ese sí lo recuerdo, es del... Sí. Todos los personajes de Proust desfilaron por la cama de Roberta, y cuando no tuvo más que ofrecerle a Vladi, este se fue con la bibliografía de Proust por George Painter bajo el brazo. Así es. Comentarios sobre este párrafo. A ver, comentarios de cualquiera de ustedes, ¿ah? Todos tienen ahí opción de hacer algún comentario, porque realmente la prosa de Inostroza es potente. Dice usted bien, creo que es el señor Wharton, mi querido Rodolfo, tenía una voz aguardientosa, pues era un hombre que gustaba de la gastronomía, seguramente tomaba sus tragos, y claro, totalmente opuesto a la figura de Marcel Proust, ¿no? Un aristócrata francés, es decir, la diversidad humana es impresionante, pero claro, ese detalle que usted menciona acerca de su voz aguardientosa, claro, es un contraste con ese mundo de Proust. Pero bueno, quizá alguno de ustedes quiera hacer un comentario. Un comentario también. Sí, el señor Vizcarra. Señor Vizcarra, por favor, aquí urgentemente se hace necesaria su presentación. Escuchamos, En sí. el sentido de que veo que al citar tan junto a Bergot y hace ratos citó a Albertín, en Ajá. realidad hicieron un cuento tan corto, en realidad es como si juntara a todos, ¿no? Claro. No tiene un orden, creo, Rodolfo Inostroza, solo está juntando lo que recuerda. Claro, No es que esté escribiendo el cuento conforme está leyendo primer tomo 1, primer tomo 2. Si lo ha leído, y no sé si lo habrá leído todo, Claro. Solo cita a las personas que se acuerdan, ¿no? Claro. Y en orden distinto. Entonces ese orden distinto lo hace, no me da no hace que yo me relacione con Vladi. Yo no sería como Vladi, no me gusta solo nombrar personas para decir que he elegido la obra, sino me gustaría hablar de Bergot, hablar de Gilbert, un cuento un poco más profundo, ¿no? Juntamente como lo haría Proust. Pero solo ese comentario. Ya, está bien. El comentario está muy bueno y esto comprueba una vez más que precisamente en tantos lectores somos muy diferentes, pero esa acotación que usted hace es muy, muy importante. Claro, aquí es que recuerde usted que este es un lector que rechazaba a Proust, no se olvide de ese dato, rechazaba a Proust, y por eso usted bien dice, yo no me identifico con él, usted está identificado con Proust, pero vamos, el cuento nos está hablando de un hombre que después de haber rechazado a Proust,
¿no? Sin embargo, es conquistado por Proust. Y claro, sus impresiones no pueden ser de otro tipo, son las impresiones de un hombre que se está aproximando, y claro, no tiene la capacidad que tiene un lector especializado en Proust de recordar en el orden correspondiente, solo son chispazos, la memoria es importante, ¿no? Pero aún así el esfuerzo del personaje, sin duda, pues es una invitación, es una incitación, es un reto, como el caso suyo, que dice, no, yo no sé, yo haría otro tipo de lectura. Esa opción es magnífica, felicito, y por eso decía yo, efectivamente, que en este párrafo usted es, y creo que todos los que siguen también, siempre estamos a la expectativa de su aporte, porque usted tiene más fresca, digamos, más cercana, la vivencia de haber leído Proust y de haber sentido la prosa de este gran escritor, ¿no? Pero con todos estos elementos, yo creo que la propuesta que hace Inostroza en este relato es válida como la versión de un cierto tipo de lector cuyas impresiones están siendo recorridas en este cuento, que además se está dando dentro del marco de un viaje intercontinental, un viaje desde la Europa de Proust hacia la América del Sur, de donde procede Vladimiro Rendón, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista este texto es una suerte de homenaje de todas maneras a Proust. Claro, seguramente hay homenajes mayores, pero es el aporte de este lector que, claro, está ingresando recién, no tiene todo el bagaje, pero vea usted también que hay un detalle aquí en este párrafo que está siendo motivo de comentario, en esta parte final. Entonces cuando uno lee un texto, lo analiza, hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. ¿Qué elementos se agrega? Es verdad que esta enumeración puede ser desordenada, correcto, pero dice todos los personajes de Proust desfilaron por la cama de Roberto, ¿no? Bueno, eso digamos lo vivencial. Y cuando no tuvo más que ofrecerle a Vladi, es decir, no solo, entonces esto quiere decir que Vladi no solo ya se ha apasionado por Proust, sino también se ha apasionado por la crítica acerca de Proust, ¿no? Dice, este se fue con la bibliografía de Proust, por George Painter, bajo el brazo, ¿ve? Ya está interesado no solo en el creador, sino en la crítica acerca de ese gran autor. De manera que sí, yo creo que hay aportes que se dan en este relato, y claro, se puede compartir esto, comparar y estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque esa es también la tarea de un lector. Bueno, gracias, y por cierto, no sé si alguien quiere agregar algo más, señalar algo más, hacer un aporte, alguna pregunta, o quizá, en todo caso estamos ahora en este viaje en calidad de lectores, ¿no? Estamos acompañando, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con él, pero por la experiencia de la lectura, de alguna forma estamos relacionados, estamos conociendo a este lector y su comportamiento, su desenvolvimiento, su vida paralela, ¿no? Que de pronto se transforma en una vida centrada en la lectura de Proust, y que lo lleva a rechazar o en fin a distanciarse de todas estas otras opciones que él tenía para realizar en el viaje, pero que quedan en un segundo plano. Dice, cuando habla del reencuentro con una amante, dice, ninguno de los dos contaba con esa maldita novela, ¿no? Entonces creo que hay que rescatar ese tono irónico, ese tono así retador que tiene el personaje, ¿no? Esto es algo propio de Rodolfo Inostroza, que por cierto, hasta donde puedo dar testimonio, como señala la propia crítica, es un hombre muy identificado con la cultura francesa, ¿no?
Entonces, Vladimir Rendón en realidad es el alter ego de Rodolfo en los dos, eso no lo vamos a negar. Bien, continúa el señor Wharton con la lectura. Bien. Siga usted. La escena memorable. Sí, en la agencia No. de viajes... Perdón. Disculpe. Ah, sí, ahí yo estaba equivocado. Ya, siga usted. Me había adelantado mucho. En la agencia de viajes... Claro, sí. En la agencia de viajes descubrió que no le alcanzaba la plata para llegar al Perú. ¿Con esto a dónde llego?, preguntó Ladi a la empleada, sacando un puñado de dólares. Ya, de dólares. A Ecuador, le repuso ella, y al día siguiente Ladi se encontraba en Quito. Ya estaba en el penúltimo tomo, La fugitiva, y veía con terror acercarse a la frontera. «Vienes de Monilandia», le dijo un pip, ¿no?, cuando la cruzaba en aguas verdes. «Cómprame una rifa en Balmó». Correcto. Comentarios sobre este parrafito. El viaje ya está acercándose al Perú. En este párrafo ya hay una mayor información, diríamos, sobre el viaje en sí mismo, cómo continuar, la situación de este personaje que de pronto descubre que ya no tiene dinero, que quizás se ha gastado más de lo que debió gastar, está en esa situación de ver cómo llega a su destino, ¿no? Y a la vez, se dice, ya estaba en el penúltimo tomo, La fugitiva, y veía con terror acercarse a la frontera. Bueno, y ahí también incluye algunos breves diálogos al paso, ¿no?, del personaje con la empleada, o la pregunta que le hace el PIB. Bueno, el PIB, por ejemplo, probablemente ustedes, que son gente muy joven, no recordará que antes existía la llamada PIB, que era Policía de Investigación del Perú. Entonces, al que era miembro de esa institución, se le decía, tú eres de la PIB, o tú eres un PIB, ¿no? Creo que ya ahora ya no existe la PIB, ahora lo que existe es la Policía Nacional, ¿no? Lo que pasa es que antes las instituciones policiales estaban separadas. Por ejemplo, la PIB era la Policía de Investigación del Perú, esa era la PIB, tenía su local ahí en la Avenida España, ¿no? España, sí, por allí. Y luego estaba la policía, la llamada Policía Civil, si no recuerdo mal, luego la Policía Republicana. Es decir, había como tres instituciones diferentes, ¿no?, que se entiende deberían estar unidas. Y me parece que en los años 80, en los años en que está aproximadamente ambientado este relato, algunos de los presidentes, creo que es Alan García, quien cambia esta independencia de las instituciones policiales y las reúne a todos en una sola institución. Entonces allí desaparece este concepto del PIB que acá se usa, pero claro, corresponde a la época en que el personaje vive este pequeño incidente, y el texto tiene una ambientación temporal basada en relacionada con el mundo real, y por eso hace solución. Muy bien. Señor Wharton, usted quería señalar un comentario también. perdón. El señor Vizcarra. El señor Vizcarra, sí, cómo no. Profesor, sí, el texto empieza y el primer párrafo, recién en el segundo párrafo, inicia la lectura de En un mundo perdido, ¿no? Y casualmente los 7 tomos, parece que en cada párrafo habla de cada tomo, ya que en este que acaba de decir que es el penúltimo que está leyendo, justamente también es el penúltimo párrafo. Si dejamos que el último es el donde solo dice Vlad y dejó el tiempo recobrado, entonces puede haber también ese paralelismo, ¿no?, que el penúltimo tomo y es el penúltimo párrafo. Ese sería. Bueno, sí, desde el punto de vista de la estructura, sí se puede hacer esa relación, esa hilación, ¿no?, entre las obras y los párrafos en los que habla de
Es que hay un paralelismo ahí, pues, un paralelismo entre la novela y el recorrido que hace, recorrido de viaje que hace el personaje de Vladi, ¿no? y las experiencias que él vive en su condición de lector, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a hacer posible que el señor Wharton concluya, porque el relato está por concluir. Por favor, señor Wharton. Sí, a ver, ya, la escena memorable de la matiné de Orient de Guermantes la leyó Vladi en un caluroso hotel de Tumbes, bajo un chirriante ventilador, desnudo, y entonces comprendió su propio destino de artista, el sentido de su largo viaje. Reservó las últimas páginas del libro para su entrada a Lima, y cuando el ómnibus penetraba en la ciudad, Vladi confrontaba las últimas líneas con la imponente cojera del viejo, insolente, inmortal Basín de Guermantes. Vladi dejó el tiempo recobrado en el asiento del ómnibus y emergió el aire húmedo de Lima. Muy bien, ahí termina este relato, ¿no? Bien, entonces comentarios acerca de este relato, algunas apreciaciones, algunas conclusiones que ustedes, cada uno de ustedes pueda hacer con respecto a, digamos, a esta forma de haber vivido esta experiencia de la lectura, ¿no? Con la que comenzamos la clase y que luego hemos vivido durante el desarrollo de la misma, esta lectura que es otra modalidad, ha sido una lectura colectiva, ¿no? El señor Vizcarra ha leído gran parte del texto, el señor Wharton también ha apoyado a todos, hemos estado leyendo al mismo tiempo, que es lo que existe como una posibilidad también de compartir la lectura de un texto entre varios lectores que nos vamos sucediendo, nos vamos alternando en el desarrollo mismo de la lectura, y cada uno de ellos ha aportado su manera de leer, ¿no? Y en este caso hay que celebrar, digamos, la buena fortuna que hemos tenido como lectores en esta experiencia única, irrepetible, ¿no? Que hemos vivido esta tarde. Hemos tenido la fortuna de encontrarnos con el señor Vizcarra, que pues, ha demostrado que es un conocedor, es un lector calificado, diría yo, en la obra imponente de Proust, y por eso puede él en ciertos momentos pues comentar o calificar en tanto lector a Vladimiro Rendón, ¿no? Pero esto precisamente ha sido posible porque el texto creo que tiene un perfil, tiene un ritmo, tiene un estilo, tiene un tono. El tono es muy importante en la narrativa, ¿no? Esta rapidez, este viaje y las vivencias que incluye, que se refieren a diferentes aspectos de la existencia humana, ¿no? Algunos son romances, otros son aventuras sentimentales, en fin, y también la influencia, se nota la influencia del medio ambiente, ¿no? Desde Europa, que siempre está en una situación climática diferente a América del Sur, porque ahora, por ejemplo, que estamos nosotros aquí, vamos a entrar al verano, en cambio en Europa ellos van a ingresar al invierno, y ese invierno sí que es duro. Entonces siempre va a haber ese contraste. Cuando uno va y viene entre América y Europa, siempre va a haber ese contraste de encontrarse con estaciones opuestas entre sí, ¿no? Cambios súbitos. Me ha pasado cuando he viajado, viajar allá supone, si uno viaja a fin de año, por ejemplo, uno tiene que, acá estamos ya con el calor, ya hoy día estoy yo con la manga corta, ¿no? Pero si viajara a Europa, posibilidad imposible de cumplirse en este año, ¿no?
Entonces tendría que llevar un cargamento de ropa para el duro invierno europeo. Ese sí es duro, ¿no? Hay que ir con ropa especial, abrigos, bufandas, chompas, es decir, hay que ir bien arropado para poder resistir. Y aún así, ¿no? Hay momentos en que uno tiene tal sensación de frío allí, aun cuando hay el sol, ¿no? Recuerdo que en uno de estos viajes estuvimos visitando esta famosa la Catedral de Notre Dame. Estábamos con un amigo, esto ya fue la primera vez, y hacía tal frío, pero tal frío, y nosotros con la emoción de estar frente a la famosa Notre Dame, ¿no? Pero sí, había sol, el día estaba soleado, pero el frío era tan demoledor que renunciamos a seguir disfrutando ese placer de estar allí y volvimos al hotel porque ya el frío era insoportable, ¿no? Entonces, esos aspectos también. Ahora, la frase final también es sugerente, ¿no? Es decir, una frase, yo creo, en la que Vladi dice, dejó el tiempo recobrado en el asiento del ómnibus, ¿no? Para que otro lector tome ese libro y emergió al aire húmedo de Lima. Qué buena caracterización, qué buena observación sobre el carácter de esta ciudad, sobre el clima de esta ciudad en la cual vivimos. Con todo gusto, ahora sí vienen los comentarios, las reflexiones en su condición de lectores selectos. Los escuchamos. No sé si sea pertinente el hecho de que las frases en cursiva son cuando resalta que es el título del libro, ¿no? Pero el cuento se podría leer fácilmente si es que le quitamos esas cursivas y las ponemos como si fueran los títulos del libro, partes del cuento del sujeto, ya que cuando dice que en busca del tiempo perdido, sí, el primer tomo justo sale de viaje a Nueva York, ¿no? Cuando está con A la sombra de muchachas en flor y Sodoma y Gomorra, tiene el problema con una chica, ¿no? Sí. Y cuando vuelve a Perú, justo está leyendo La fugitiva, ¿no? Claro. Y al final dice, Vladi dejó el tiempo recobrado en el asiento. Es como si todo el tiempo que hubiera pasado ahí no lo ha perdido, ¿no? O sea, claro, yo creo que el tiempo recobrado se refiere al libro. Claro. Pero muy fácilmente podría pasarse esa cursiva a letra normal y decir que Vladi recobró su tiempo y dejó que ese tiempo siga para otro personaje, ¿no? Claro, sí, bueno, es que aquí influyen también las normas, ¿no? Bueno, habría que ver, yo tengo acá a la mano, voy a ver aquí el detalle del cuento en la edición de Inostroza, porque usted sabe además el proceso de creación y de publicación es muy complejo y las normas cambian. Voy a ver, yo en la transcripción que ustedes tienen, que es la que yo he realizado, y yo he tipeado el texto, vamos a ubicar aquí, ¿dónde está este relato? El tiempo, claro, el tiempo recobrado tiene varios sentidos, precisamente lo que nos está diciendo, ahí está, página 87, vamos a la página 87, 87, ya no me pasamos, a ver, por acá está cerca, sí, acá está, ¿ve? Sí, claro, acá, por ejemplo, vamos a ver, en el primer párrafo, ¿no? En busca del tiempo perdido, está en cursiva, porque es la norma, está allí con esta norma que los títulos de los libros deben estar en cursiva, no en la letra muy corriente, sino en cursiva. Y ya antes, por ejemplo, la norma era, porque no había pues la computadora en esa época, lo que había que hacer es utilizar las comillas o subrayar el libro, ¿se da cuenta? Entonces esos aspectos de edición influyen. Luego, bueno, allí está, efectivamente, en el segundo párrafo también, por el camino de Swan, ¿no? ¿Se da cuenta? Son normas de la edición del texto, son las que usted puede constatar. Claro, se puede hacer ese paralelismo
entre los tomos, los lugares donde lee y donde además del acto de leer le abre a una nueva experiencia que impacta o que se relaciona con el acto de leer. Es decir, el texto tiene una estructura de diálogo, de paralelismos que establece, todo eso está allí. Y luego aquí veo, con su interesante observación que usted hace, sí, dice, Blady dejó el tiempo recobrado, en el asiento del ómnibus emergió al aire húmedo del... Y ahí creo que es interesante su observación, porque aquí justamente usted lo está haciendo desde el punto de vista de un lector pues muy perspicaz, ¿no? De un lector que interpreta, porque esa creo que es la función que tenemos como lectores, la función de interpretar. El tiempo recobrado puede entenderse como la referencia al tomo físico que deja en el ómnibus, en el asiento del ómnibus, pero sin duda se refiere a que al haber leído, ¿no? Haber leído completo el conjunto de tomos de En búsqueda del tiempo perdido, ha recuperado este tiempo, ¿no? Ha recuperado todo el tiempo que había perdido en esos 15 años en que se negó a leer, ¿no? Se pasó 15 años en que dijo no leo, y paradójicamente en un viaje que debió durar pues qué sé yo, algunos meses, no, 1 o 2 meses probablemente, por las referencias, en ese tiempo breve recuperó ese vacío que tenía dentro de su propia experiencia. Entonces allí nos quedamos, continuamos con el cuento que está también allí, el material que ustedes tienen, y por favor, eso sí, la tarea de ustedes va a consistir en que van a ubicar un cuento así, con estas características, ¿no? El siguiente relato es Continuidad de los parques, que ustedes por supuesto han leído y releído, y así, hay dos, y luego hay un tercer texto ya de otra naturaleza, pero la tarea de ustedes va a consistir en ubicar un texto así con estas características alusivas al lector, ¿no? Hay muchos otros textos que se pueden citar, donde a través de los cuales podemos conocer esta multiplicidad de perspectivas, de personalidades de los lectores, como bien se ha visto hoy día en que hemos seguido a este lector. Eso es lo que hemos hecho, ¿no? En tantos lectores hemos seguido a este lector que ha creado este narrador. Bueno, ahí nos quedan, entonces ustedes eligen el cuento, lo subirán a una virtual y lo acompañarán de un comentario exhaustivo, ¿ya? Entonces vamos hoy día es martes, este comentario, para que tengan tiempo de ubicar un buen texto, lo subirán en la próxima semana, el jueves de la próxima semana, ¿ya? Hasta esa fecha ustedes tendrán tiempo para elegir el cuento y luego hacer un comentario precisamente que revele su condición, sus competencias en tanto lectores de este relato, pero también, por supuesto, creo que es el caso de algunos de ustedes, que son lectores calificados de Proust y gracias. Profesor, una consulta, disculpe. Dígame. Sí, una consulta. Ahí en el Classroom está que para el 17 de este jueves se entrega un examen parcial de los poemas que se comparan. Sí, disculpe, sí, ya vio, efectivamente, ya. Entonces nos guiamos por ese aviso, ¿ya? Nos guiamos por ese aviso, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que, disculpe, usted lo había corrido una semana por el tema de la semana que hubo... los problemas policiales, políticos, ¿no? Por eso corrió, pues. Se corrió. Está corrido. Pero la otra semana. No. Se corrió ya todo una semana. Sí, todo se ha corrido. Sí, es que recuerde que además hubo un feriado, ¿no? Entonces ellos se entregan esta semana. Sí, esta semana, el 17, todos están programados. Sí, fíjese el documento. Están programados hace bastante tiempo. Sí, ya se ha programado. Yo había olvidado, pero efectivamente sí. Ya ustedes tenían este alcance de información. El examen es
sobre el arte poético, ¿verdad? No es sobre la narrativa. No, es el arte poético, tal como está indicado, porque ese material además ya ha sido trabajado, ha sido analizado, ha sido leído en las clases anteriores, y sobre esa base ustedes elaboran su examen y lo entregan, por favor, esta semana, ¿no? Que corresponde a los exámenes parciales en la semana 8. en nuestro semestre 2022. Y una última consulta, se escogen 2 poemas solamente, ¿no? Sí, Ahí están las pautas indicaciones están ahí, ahí. básense ustedes. Ahí están las indicaciones, justo en el archivo. Básense ustedes en las pautas que están allí, que hemos puesto, y a partir de esas pautas ustedes, con el criterio de estudiantes y de literatos y de académicos, que son ciertamente miembros estudiantes de San Marcos, realizan el trabajo, ¿no? En las condiciones más óptimas, de modo que podamos en la próxima semana leer esos trabajos, ¿no? Leer para que compartamos todos, no solamente yo, sino que todos los demás alumnos puedan ver los trabajos que han hecho sus compañeros, ¿ya? Bueno, ahora sí, ahí nos quedamos y continuamos la próxima clase. Muchas gracias, muy buenas tardes, señores lectores. Ok, profesor, hasta luego. Muy buenas tardes, muy amables, muy amables. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias, muchas gracias.